Mis amados hermanos y amigos en Cristo, en esta oportunidad quiero meditar con ustedes en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Leeré el verso 21 al 24 y luego pasaré al verso 35 al 43. Dice esta hermosa historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El título de nuestra meditación el día de hoy es: no dejes de creer. Toda persona en algún momento de la vida atraviesa por momentos difíciles, ya sea en la salud, en la economía, en la familia, etc. Y cuando en el camino las cosas se ponen más espinosos, es cuando renunciar surge como una gran opción. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando al parecer todo está perdido, aún queda una esperanza: acercarse a Jesús. ¿Pero cómo acercarme a Jesús? La historia de Jairo nos enseña la forma correcta de cómo podemos acercarnos a Jesús. Veamos cómo Jairo se acercó a Jesús. Cuando Jairo quiso acercarse a Jesús, se le presentaron muchos obstáculos. Y lo primero que tenía que hacer Jairo era superar los obstáculos que se le presentó cuando él se acercaba a Jesús. El verso 21 y 22 nos dice que cuando Jairo se acercaba a Jesús, había una gran multitud que estaba junto a Jesús. Jairo tenía que superar el obstáculo de la multitud. La multitud quizás estaba esperando un milagro más de Jesús, pues acababan de ver aquel hermoso milagro que Jesús había hecho expulsando los demonios de un gadareno. Pero Jairo no estaba como uno más de la multitud. Jairo iba en busca de su propio milagro. Su hija estaba gravemente enferma. Su hija estaba agonizando, nos dice el mismo Jairo, y no podía darse el lujo de regresarse sin hablar con Jesús. Así que tuvo que vencer el primer obstáculo de la multitud. Se escabulló por en medio de esa multitud y logró llegar a Jesús. Pero no solamente la multitud era uno de los obstáculos que tuvo que vencer Jairo. Jairo tenía otro obstáculo mucho más grande que la multitud.
era un obstáculo que no estaba fuera, sino que estaba dentro de él. Porque Jairo tuvo que vencer su orgullo. Dice las Escrituras que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Él tenía una posición influyente e importante. Y eran exactamente los de la sinagoga quienes habían acordado destruirle a Jesús, pues ellos lo consideraban como un blasfemo que merecía la muerte. Y Jairo, quizás cuando acordaban ir contra Jesús, nunca pensó que iba a necesitar de él. Jamás pensó que necesitaría de Jesús. Lamentablemente muchos piensan así, que nunca van a necesitar de Dios. Sin embargo, Jairo tuvo que vencer ese orgullo que había dentro de él, porque días antes, como le vuelvo a mencionar, estaba en contra de Jesús. Él era el principal de la religión, pero su religión no le traía respuesta. Era instruido, pero el conocimiento no le daba ninguna solución. Él tenía mucho dinero, pero su dinero no le servía de nada. Era un hombre que tenía muchas relaciones personales, pero ninguno de ellos podía hacer algo por su hija. En ese momento, Jairo consideró acercarse a Jesús. Pero, ¿cómo lo hago? Si hace algunos días hablé mal de él, si hace algunos días atrás estaba contra Jesús, ¿cómo lo hago? Además, a ese llamado Jesús solamente le siguen los ladrones, las prostitutas, los leprosos. ¿Qué dirán los demás si yo fuera tras Jesús? Mientras Jairo pensaba en todo esto, veía cómo su hija empeoraba, cómo su hija estaba agonizando. Así que no le quedó otra alternativa. En ese momento Jairo tuvo que dejar su orgullo y vino a Jesús humillado. Jairo se acercó a Jesús dejando su orgullo y postrándose ante sus pies en señal de humildad. A diferencia de los escribas y de los fariseos de su época, Jairo se postró a Jesús. Jairo venció el qué dirán los demás, el qué dirán mis compañeros de oficio. Le decía hace algún momento que Jairo pensó que nunca necesitaría de Jesús, pero ante la enfermedad de su hija, Jesús era su única alternativa. Así que venció su orgullo y se comió sus palabras. Mis amados hermanos y amigos, no importa cuán importantes seamos en el medio donde vivimos, algún día necesitaremos de Jesús. Y quizás hoy mismo usted necesita mucho de Dios. Tenemos la necesidad del único que puede resolverlo todo, Jesucristo. Y que nuestro orgullo no sea un impedimento para acercarnos a Él. Vence tu orgullo y acércate a Jesús. Así que Jairo, para acercarse a Jesús, tuvo que vencer algunos obstáculos. Pero también Jairo, cuando se acercó a Jesús, tuvo que persistir en su fe, a pesar de los obstáculos. En el verso número 23, la palabra del Señor nos dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Nos muestra la fe que había nacido en el corazón de Jairo. Y Jairo no renunció a esa fe a pesar de los obstáculos. Él no dejó de creer. Su hija agonizaba, es decir, se estaba muriendo. La enfermedad había empeorado de tal manera que no había posibilidades de vida. Pero Jairo seguía creyendo en el poder del Señor. Algunas veces, las circunstancias contrarias levantan su voz diciendo: ya no se puede hacer nada. Pero en realidad es Dios quien tiene siempre la última palabra.
El texto nos dice que Jairo le rogaba mucho. El Señor estaba atendiendo a una mujer que sufría con flujo de sangre. Probablemente el bullicio de la multitud no le permitía escuchar bien el ruego de Jairo. Pero sin embargo, Jairo no cesaba de rogarle a Jesús, porque su corazón sabía que Jesús haría el milagro. Jairo no renunció a su fe a pesar de las dificultades. Para acercarnos a Jesús, no debemos renunciar a nuestra fe, a pesar de las dificultades que se nos puede presentar en el camino. Jairo, cuando se acercó a Jesús, también enfrentó muchos dardos que lo atacaron. El verso 35 nos dice: mientras Jairo hablaba con Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Uno de los dardos que atacó a Jairo era el contratiempo. Camino a casa de Jairo se presenta una mujer que padecía con flujo de sangre, buscando la sanidad en Jesús. Y Jesús se detiene para atender a esta mujer. Mientras los minutos pasaban, las horas pasaban, de pronto viene el siguiente dardo, el dardo de las malas noticias. Y se acerca un grupo de los suyos y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Aquí hay varias cosas importantes que destacar. A veces los de la casa mismo son los más incrédulos. La Biblia dice que venían de la casa de Jairo. La incredulidad es como una enfermedad contagiosa. Pero Jairo no se dejó contagiar, pues sus defensas espirituales estaban fuertes. Jairo pudo pensar: Jesús se demoró mucho, pero no. Jairo sabía esperar en el Señor. Las personas que vinieron a darle estas malas noticias pudieron haber contagiado el corazón de Jairo con el desánimo, con la decepción que había en ellos. Pero Jairo permaneció firme en su fe. Algunos dejaron de creer, pero Jairo no dejó de creer. Quizás en tu casa algunos dejarán de creer, perderán su fe, pero tú sigue creyendo que Dios tiene el control y el poder para todo. Para los que le dieron la noticia, Jairo estaba molestando al maestro, pero para Dios, Jairo estaba perseverando por su milagro. Lo que para algunos es una molestia, recuerda que para Dios es lo más valioso. Cuando Jairo no rehusaba su fe, persistía en ella, Jesús se acerca y le anima a seguir creyendo. El verso 36 nos dice: pero Jesús, luego que oyó a lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús valora la perseverancia de tu fe. El Señor también escuchó las noticias de la casa de Jairo. Supo que esa noticia lo arruinó emocionalmente. Al darse cuenta, Jesús se acerca al jefe de la sinagoga y le dice: no temas, cree solamente. Para Jesús nada estaba perdido. La hija de Jairo no estaba muerta, sino solamente dormía. Ahora Jairo se encuentra en medio de dos mensajes. El mensaje de los que venían de casa: ya no hay solución, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y el mensaje de Jesús: Jairo, aún hay esperanza, cree solamente. Jairo decidió creer a Jesús. La expresión cree solamente pareciera decirnos: no es necesario nada más. Es como si el Señor nos dijera: yo hago el resto, los milagros lo hago yo. Tú solamente cree, no dejes de creer, persevera,
Dios hará su obra a su manera y en el tiempo que Él quiere. Jesús recompensó la fe perseverante de Jairo. Fue a la casa de Jairo. Al llegar a la casa de Jairo pudo contemplar la escena de dolor y de lamento. Jesús, al ingresar a la casa, le dice: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Muchos se burlaron de Jesús, pero Jesús tomó consigo a su padre y a su madre de la niña y a los discípulos que lo acompañaban y entró al lugar donde la niña se encontraba y allí obró un milagro. Le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Le tomó de la mano y lo levantó. La niña recobró la vida. Mis amados hermanos y amigos, la perseverancia de Jairo se vio recompensada, pues logró lo que el Señor quería hacer, un milagro en su vida. Jairo logró que Jesús llegara a su casa. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, era una casa que estaba llena de dolor, de lágrimas, de lamento, donde a causa de la tristeza ya nadie creía en un milagro. Y cuando Jesús habló acerca de las maravillas que Dios haría, aún se burlaron. Sin embargo, Jesús levantó a la niña y se lo devolvió a sus padres. Dios tiene el poder para reparar y restaurar lo que ha sido dañado. Donde hay muerte, Jesús trae vida. No dejes de creer. Jairo tuvo que superar todos los obstáculos, pero su fe y su perseverancia lo llevaron a lograr el milagro en su casa. Por eso persevera. Dios quiere obrar un milagro en tu casa. Dios quiere convertir tu casa de lloro, de lamento, en una casa de regocijo. Dios quiere transformar tu casa de enfermedad en una casa de sanidad. Cree solamente. Dios viene en tu ayuda. Que el Señor te bendiga.